videollamada hasta Italia. Allá está Paolo Cornero, el presidente de Ferrero México y Centroamérica. Paolo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola Rodrigo, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Con mucho gusto de saludarte esta mañana, que es la tarde para ti. Bueno, debe ser el mediodía para ti allá en Italia. Y además con buenas noticias porque anunciaron la semana pasada una inversión de 50 millones de dólares acá en México. Por favor, cuéntanos en qué consiste esta inversión y qué importancia tiene en el mundo ferrero. Así es, Rodrigo, gracias. Efectivamente, sí, es una inversión que nos llena de emoción porque es la primera después de unos años que hemos hecho aquí en México, pues allá en realidad, porque ahora estoy en Italia. Sí. Empezamos la fábrica en 2012 con 210 millones de euros de inversión, más o menos 220 millones de dólares en aquel entonces. Y ahora estamos ampliando nuestra presencia con una inversión de 50 millones de dólares, donde tendremos un refuerzo de una línea que ya existe, de un producto que ya existe, Kinder Chocolate, y una nueva línea para también un producto que antes estamos importando desde Europa, desde Alemania, que es Kinder Chocolate Maxi. Esta inversión de 50 millones de dólares viene también pensando de producir y exportar después también a Centroamérica como también a Estados Unidos y Canadá. Claro. Hoy de la producción que tiene esta planta, ¿qué porcentaje se queda en el mercado mexicano y qué porcentaje está yendo a exportar a Estados Unidos y Centroamérica? Actualmente, entre Estados Unidos, Canadá y Centroamérica, estamos exportando un 40% de la planta, entonces 60% se produce para mercado mexicano y 40% para la exportación. Con esta nueva inversión, queremos aumentar este 40% y alcanzar un 45% en la primera fase para llegar a mitad y mitad, 50% exportar y 50% para el mercado local, que es un buen balance. Claro. Ahora, ¿cómo está la relación con proveedores y sobre todo con esta inversión que implicará? Es decir, los insumos para la producción del chocolate, ¿de dónde vienen? Uno. Dos, con la nueva inversión, ¿qué tanto se va a incrementar dado que ahora se va a producir aquí el Kinder Max, como ya nos decías? Bien, hoy por hoy estamos entre 65 y 70% de materias primas e insumos de origen mexicana y lo que sí queremos poco a poco, también con la ayuda de esta nueva línea, a tomar la oportunidad para producir con más materia prima y más insumos de empaque, de otros tipos de insumos a nivel mexicano y llegar a alcanzar el 70-75% en los próximos 5 años. Es también una grande oportunidad, no solamente por una cuestión de independencia por ciertos aspectos de ciertos consumos, pero también para un discurso también de impacto menor a nivel ecológico, pues produciendo con algo efectivamente local se da menos impacto a nivel de CO2, a nivel de anidrido carbónica. Y además tenemos justamente un laboratorio de investigación en esta planta, que es el primero en todas las Américas, que sirve no solo para buscar nuevos productos, pero también para trabajar con los proveedores locales para hacer sí que nuestras materias primas siempre más puedan mejorar para alcanzar el nivel de calidad óptimo que necesitamos para nuestros productos. Claro. Ahora, ¿cómo les ha ido con el tema de la inflación en términos de los insumos? ¿Qué ha ocurrido? Evidentemente es una crisis global, a escala global. En el caso general de la compañía y en particular de México, ¿cómo han atajado este proceso? Mira, no puedo decir que fue una cosa para arrancarse el pelo porque los cabellos ya no lo tengo, entonces pero sí, efectivamente sí es un dolor de cabeza para todos con esta ruptura del circuito logístico que se ha tenido después de la pandemia. Todos estamos sufriendo efectivamente falta de materia prima, falta de empaque, falta de transporte. Gracias a Dios nosotros teníamos una muy buena relación, con buenos contratos con nuestros proveedores principales y esto nos hizo permitir que hasta la fecha a pesar de algunas efectivamente, no digo emergencia, pero necesidad de correr un poco detrás a ciertas y a gerenciar ciertos tipos de acciones, pero hemos tenido una buena respuesta de nuestros proveedores. Claro, la inflación es algo que impacta a todos, impacta en costo, evidentemente esto impactó en precio. Hemos intentado de no aumentar nuestros precios que no fuera
arriba o hasta ligeramente abajo de la inflación, debido también a algunos tipos de operaciones de eficiencia que hemos hecho en nuestras plantas, y esto nos ha dado efectivamente una ventaja competitiva, pero no escondo que es un problema mundial, no es solo un problema de México. En realidad México podemos considerar que es una inflación importada. Hoy tenemos una inflación que es más de oferta que de demanda, siendo que hay menos oferta, no porque hay un exceso de demanda, pero porque se bajó la capacidad de producción de algunos tipos de insumos. Esto hace con que efectivamente la inflación sea un poco más duradera, un poco más complicada. Claro, sí, es un fenómeno distinto. Y justo del lado de la demanda, ¿cómo se ha comportado México y el mercado de América, al que, digamos, desde donde se produce en esta planta? ¿Cómo se ha comportado? ¿Qué ha ocurrido en la primera mitad y sobre todo cómo se ve la segunda mitad? Mira, en el ámbito ¿hablas del año comercial Sí, o en general? exactamente. Sí. Y de este año hasta los primeros 6 meses fueron muy buenos, como fueron buenos los últimos 18, 24 meses en realidad. Hay que entender que desafortunadamente por el mundo con la pandemia, la gente ha tenido que quedarse más en casa, quedándose más en casa, ha dejado de consumir ciertos tipos de categorías, no va más al cine, no va más al restaurante, no va más de vacaciones, gasta menos para la escuela, y quedándose más en casa, uno se queda más cerca del refrigerador, cerca de la alacena, y un poco por ansiedad, por estar confinado en casa, un poco porque efectivamente tienes algún dinerito más que no gasta en otras cosas, algunos productos como los nuestros se vieron beneficiados de parte de la preferencia del consumidor. Hemos crecido de forma muy fuerte en los últimos 2 años, hasta casi, para decirle, en los últimos 24, 36 meses hemos casi doblado nuestra facturación, y en los últimos 6 meses, de enero a junio, también hemos crecido a 2 dígitos. Entonces, es algo que efectivamente estamos intentando nosotros de satisfacer la exigencia y la demanda del consumo, que por el momento es muy buena por nuestras categorías, no solo para Ferrer. Sí, supongo que influye también, por ejemplo, el regreso a clases, que ya, digamos, en esta etapa del año, pues prácticamente todos regresaron a clases, los niños, etcétera, y eso también debe ser un factor importante, ¿no? Es importante por cuanto concierne otros tipos de categoría, más Ujú. de yogurt, más de productos a base de leche, más de productos a base de golosina de otro tipo. Nosotros, digamos que la escuela no nos ha impactado mucho. Lo que ha impactado, por cierto aspecto, fue la falta de tráfico en los supermercados. Entonces, en la parte de las cajas, había menos Ah, tráfico, el tráfico más rápido, y ahí sí los productos de caja bajaron de venta, pero los productos que se vendían para stock en casa, para hacer una pequeña escolta, aumentaron mucho más. Entonces, el Rocher, la Nutella, el Kinder Sorpresa para los premios a los niños, estos aumentaron bastante. claro, que es clave. Ahora, desde el punto de vista de la inversión, y regreso nuevamente a ella, ¿cómo se ve México? Porque no es un asunto menor, digamos, destinar para una empresa como Ferrero 50 millones de dólares. ¿Cómo ves a México y Guanajuato en particular como pues un país que está recibiendo una apuesta significativa de Ferrero? Mira, nosotros siempre hemos creído mucho en México. Claramente hay altibajos económicos, hay altibajos debido a crisis como la de la pandemia, pero no podemos olvidar que México tiene 3.700 kilómetros de frontera con Estados Unidos y está muy cerca de Canadá. O sea, es en una posición estratégica logística también para Centro y Sudamérica. Y por esto que nosotros hemos creído mucho en México desde ya bastante tiempo. Y el hecho que también ahora la parte de logística mundial es un poco más complicada y la gente está teniendo dificultad de importar productos de Asia, evidentemente México puede ser una grande oportunidad para abastecer todos estos mercados del Norteamérica, como estamos nosotros, como también del Centro Sudamérica, donde estamos exportando. Y esto es una gran oportunidad. También, pero yo diría un poco más, porque México tiene también una capacidad de respuesta de parte del factor humano, entonces de la mano de obra muy, pero muy competitiva. El mexicano, se sabe, a veces trabaja demasiado, y esto es algo que lo rende en este sentido bastante competitivo en términos de calidad de trabajo. Por fin, pues tenemos un Guanajuato que está en el centro del país, con una muy buena infraestructura, con una muy buena posición estratégica en términos logísticos, y si junta todo esto, creo que es la respuesta que podemos dar del por qué nosotros creemos mucho en México. Faltaría una cosa como oportunidad para México: dirigirse también un poco más a la Europa, porque México
Por ejemplo, tú lo ves porque viniste con nosotros en Europa, cuántos restaurantes de origen italiano, de cocina mexicana, italiana tienen en Italia. Y no tanto lo tenemos en México, cuando en realidad México es patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO por su calidad de cocina. Entonces, todo lo que se produce en México necesita darle valor agregado y necesita también pensar a la Europa y no solamente a Norteamérica, también para balancear la balanza comercial, valga la redundancia, para otras realidades como la europea, que son muy buenos compradores y aman México. Entonces creo que esta es otra oportunidad que hay que buscar. Así es, una gran oportunidad, Paulo. Te agradezco mucho la entrevista. Te mando un abrazo hasta Italia. Enhorabuena por la inversión y que tengas buena estancia por allá. Ya te veremos de vuelta por acá. Gracias, Rodrigo. Un gusto verte de nuevo. Un abrazo a ti y todos tus auditores, todos a quien escucha Radio Imagen, que ve Radio Imagen también. Muchas Gracias. 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 Ahí escuchamos a Paulo Cornero, el presidente de Ferrero México y Centroamérica. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.